igual. Este es el apunte que yo les había mandado, que se los había subido. Si no se lo subí, dígame. Ahora voy a chequear igual eso. Que lo encontré, estaba buscando a ver qué podías, qué había en internet, como para que ustedes lo puedan entender de manera bastante simple. Está bastante bueno, como para cuando uno recién empieza, porque primero que explica la idea de cómo es la regla del trapecio, si se entiende bastante bien, y está bastante simple la fórmula general para n valores, n nodos, ¿sí? Que es esto de acá. Imagen, se me deja esto, ¿sí? Cómo podemos aproximar la integral, me queda como hermoso. ¿Sí? En realidad, en vez de usar FDA, uno en una notación más formal utiliza otro tipo de notación, pero está buena la idea. Esto hace que sea súper simple hacer la integración. ¿Sí? Hace que sea súper simple. Primero, entender que H es dividir, de hecho lo hice acá abajo, ¿sí? Dividir el intervalo entero en n partes iguales. ¿Sí? Si yo tengo n más un punto, lo voy a dividir en n partes iguales. O sea, yo tengo 3 puntos, lo divido en 2 partes iguales. ¿Sí? Los dos extremos y el punto del medio. Eso que tenemos que tener en cuenta. Eh, ¿Por qué la complicó acá? Eh, bueno, de acá igual 1 hasta n menos 1. Ah, sí, bueno, esta escritura no le den bolilla, acá la complicó, o sea, me parece que se entiende mucho mejor así que así. Está bien igual, pero me parece que es como más complejo para entenderlo. Para ustedes, ¿no? O sea, yo lo entiendo, pero así se entiende perfecto. Bien, Nico, bien, gracias. Bueno, esto lo que tiene es que uno puede generalizar para incluso para un solo trapecio. El tema es este, yo tengo el área bajo la curva, voy a pintar, ¿sí? Es toda esta área. ¿Sí? Toda esta área es la que yo tengo que integrar. Por definición, por definición, es aplicar la regla de Barrow. El tema es que la primitiva de la función que yo tengo a veces no es tan sencilla. ¿Sí? Entonces, uno puede aproximar de distintas formas. Eh, por la misma definición de lo que es las integrales, de cómo se obtienen las integrales, uno puede aproximar por rectángulos, ¿sí? Lo que pasa es que tiene que aproximar por rectángulos, el error que uno comete es bastante fulero, ¿sí? Porque uno puede aproximar por el rectángulo más chiquito, que sería este de acá, ¿sí? Que tiene que ver con la idea misma de cómo, qué significa integrar, ¿no? O uno puede aproximar por el rectángulo más grande, que sería como este de acá. Y cualquiera de estas dos aproximaciones es bastante fulera. O incluso uno lo que puede hacer es, bueno, aproxima el punto medio entre estos dos rectángulos. Bueno, ese punto medio entre estos dos rectángulos es el trapecio. Que es lo que hace es me suma la mitad de este rectángulo que me queda acá, que es este triángulo. ¿Sí? Entonces, como el rectángulo grande puede ser una aproximación muy fulera y como el rectángulo chico, pues es otra aproximación bastante fulera, dice, bueno, entonces aproximo por el punto medio de esos dos rectángulos. Ese punto medio es el trapecio, ¿sí? Geométricamente hablando. Entonces, directamente, bueno, ¿cómo hacemos el área del trapecio? Bueno, para el área del trapecio, lo que vimos la vez pasada es, bueno, base mayor más base menor, perdón, base mayor más base menor sobre 2 de esas dos, por la altura del trapecio que es B menos A, que es lo que me aparece acá abajo. Y eso es por trapecio simple. ¿Sí?
depende de la función que ustedes tengan, ¿sí? Si ustedes, en vez de esta función que está acá, ustedes tienen una función que hace esto, y donde, bueno, me queda un rectángulo directamente, y bueno, la aproximación es malísima. Malísima en el punto de vista de que toda esta parte de acá no la tiene en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Dice, bueno, tal vez aproximar con un solo trapecio es muy fulero. Entonces, ¿qué hace? Divide en dos partes iguales. Uy, qué mal que estoy con el pulso hoy, perdón, ¿eh? Al dividir en dos partes iguales, me quedan dos trapecios, entonces este trapecio de acá ya me aproxima un poquito más lindo y este trapecio de acá me aproxima otro poquito más lindo y la aproximación se parece un poco mejor. Y tal vez uno dice, bueno, no, pero quiero aproximar en 7 trapecios. Bueno, entonces divide en 7 partes iguales el intervalo, ¿sí? Y entonces cuanto más divide todo el intervalo, más precisa es la aproximación. ¿Se entiende la idea? Hola. Sí, la idea se entiende, así siguiéndolo el tema es cuando me ponga a hacer uno, pero sí, o sea, lo seguí. Bien. Ahora, el tema es este. Nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos una función que hace esto. Tenemos x0, tenemos x2, lo voy a poner a propósito, y acá tenemos x1, ¿sí? Yo quiero averiguar entre x0 y x2 la integral de f de x diferencial de x. Bueno, esto lo que me va a dar es el área bajo la curva. Me va a quedar toda esta área. ¿Sí? La regla de trapecio simple lo que me dice es, ok, vos formate un trapecio usando esta base, los unís, no te importa la recta que los una, y vas a calcular esta área. Y eso va a ser una aproximación. Puede ser una aproximación, o sea, si nosotros tenemos el gráfico de la función, claramente en este caso es una aproximación muy mala, pero es una aproximación. O sea, nosotros vamos a tener aproximaciones donde después hay todo lo que se llama el estudio del error, y hay en algunos casos que el error es malísimo. Pero bueno, no importa, pero es una aproximación. ¿Qué sé yo? Yo puedo decir, bueno, y eh, $1 son 300 pesos. Es una aproximación, es mala, porque $1 no son 300 pesos. Puedo decir, $1 son 50 pesos. Es otra aproximación que también es muy mala. ¿Sí? En alguno le pifio me voy por encima del valor y en otro le pifio me voy muy por debajo del valor. Bueno, listo. Son aproximaciones, son malas aproximaciones, pero son aproximaciones. ¿Sí? Entonces, la aproximación que vamos a usar va a ser la altura de esta base es tener fx0. La altura de esta base de acá es tener fx2. ¿Sí? Entonces va a ser, bueno, base menor, podemos decir, f de x0, más base mayor, sería f de x2, sobre 2, esto me da, por la definición misma del área de trapecio, por la altura del trapecio, que en este caso es x2 menos x0. Esto sería con la regla de trapecios simples. ¿Por qué? Porque aproximo por un solo trapecio. ¿Sí? Ahora, después lo que tenemos es, nosotros lo podemos dividir en n trapecios. ¿Sí? En este caso lo puedo dividir en 2 trapecios o incluso lo puedo dividir en 4 trapecios. ¿Sí? Donde en este caso, acá tendría el x1, este sería el x2, este sería el x3 y este de acá sería el x4. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo voy a hacer por compuestos, ¿sí? Trapecios compuestos.
en n partes iguales, bueno, la altura de cada trapecio, como son todas partes iguales, va a ser x4 menos x0, en este caso, sobre 4. Ahí se enfocó. ¿Sí? O, como lo tienen en el apunte, si este valor es A, si este valor es B, va a ser B menos A sobre N. Ahora, ¿qué es lo que me va a pasar? Para el primer trapecio voy a necesitar el fx1. Pero para el segundo trapecio también lo voy a necesitar. Y para el tercer trapecio necesito también el fx2. Entonces, todos los del medio los voy a usar dos veces, salvo los de los extremos que los voy a usar una vez. Entonces, ¿qué es lo que me va a terminar quedando? Si este sería A y si este sería B, ¿no? Me va a terminar quedando x0, x4, donde este es A y este es B. Me va a quedar el área del primer trapecio, que es fx0 más fx1 sobre 2 por x1 menos x0. Pero esto es lo mismo que b menos a sobre 4, que lo llama h. ¿Sí? Que en cálculo numérico nosotros eso lo llamamos el paso, ¿sí? Que es la distancia que yo voy recorriendo. Entonces esto lo vamos a directamente poner h. Más fx1 más f de x2 sobre 2 por h. Más fx2 más f de x3 sobre 2 por h. Más fx3 más f de x4 sobre 2 por h. ¿Sí? Y fíjense que lo que podemos sacar como factor común me aparece el h, me aparece como factor común, puedo hacer sobre 2 directamente, y me queda fx0, me aparece dos veces el fx1, me aparece dos veces el fx2, me aparece dos veces el fx3 y me aparece una vez el fx4. Y esto es lo que me aparece en la fórmula acá abajo. H sobre 2, fx0, más dos veces fx1, más dos veces fx2, más dos veces fx3, así, hasta el último que me aparece una sola vez. ¿Se entiende? ¿Se entendió o no? La función la tenemos, porque en la misma integral me aparece. Entonces, acá, parcial. Tenemos que integrar esto, sea esta integral, ¿no? Aproximarla utilizando la regla de trapecio simple y aproximarla utilizando la regla de trapecio compuesta con n igual 3. ¿Sí? Entonces vamos a hacer las dos cosas. Van a ver que es bastante sencillo. La integral entre 0 y 3 de x al cuadrado menos 2 sobre x más 3, diferencial x, y trapecio simple b, trapecio compuesto con n igual 3.
Entonces, si vamos a hacer la parte A de trapecio simple, bueno, necesito, mi f de x va a ser x al cuadrado menos 2 sobre x más 3. ¿Sí? Con lo cual necesito, ¿sí? Este de acá es A y este de acá es B. ¿Sí? F de 0 va a ser 0 al cuadrado menos 2 sobre 0 más 3, me queda menos 2 tercios. Y f de 3, en este caso, me queda 3 al cuadrado menos 2 sobre 3 más 3 y me queda 7 sextos. ¿Sí? Entonces, usando la regla de trapecio simple, me va a quedar f de 0 más f de 3 sobre 2 por, en este caso, 3 menos 0. Menos 2 tercios más 7 sextos sobre 2 por 3. Y me queda menos 4, me queda 3 sextos, que es un medio, dividido 2, me queda un cuarto, por 3, me queda 3 cuartos. Calculadora, chicos. Ahora, listo, ya está. Trapecios simples, ya está. B, trapecios compuestos, ¿sí? N igual 3. Entonces, lo que tengo que encontrar es, yo tengo el intervalo de 0 a 3, lo tengo que dividir en 3 partes iguales. Bueno, entonces, este sería el x0, este es el x1, este es el x2, este es el x3. ¿Sí? Entonces, tengo que hacer f de 0, que ya sabemos que es menos 2 tercios. F de 1, tenemos que hacer la cuenta, me queda 1 menos 2, me queda menos 1 sobre 4, me queda menos un cuarto. F de 2, me queda 4 menos 2, me queda 2 sobre 5. Y f de 3, que ya hicimos la cuenta, me queda 7 sextos. Por la misma fórmula que nosotros tenemos ahí, me queda h sobre 2. Recordemos que h era b menos a sobre n, en este caso 3 sobre 3. O sea, me queda 1. Por f de 0 más 2 veces f de 1 más 2 veces f de 2 más f de 3. Entonces me queda un medio por f de 0 era menos 2 tercios más 2 veces por menos un cuarto, con lo cual me queda menos 2 cuartos, que es lo mismo que menos un medio, más 2 veces este, me queda 4 quintos, más 7 sextos. Calculadora, donde tengo la mía. Entonces me queda menos 2 tercios, menos un medio, me quedan menos 5 sextos, menos 2 tercios, menos un medio. Me quedan 2 sextos, que es un tercio, más 4 quintos. Ah, no, me queda 4 quintos. Bien, perfecto. Por un medio, esta integral me va a quedar 2 quintos. Hacemos toda esta cuenta, me queda 2 quintos. Y ya está.
Y listo. ¿Dudas? De mi parte, no. Es fácil esto, ¿sí? Es cuentas, sí, es cuentas, pero es fácil. Fíjense que en los tres problemas es todo cuentas. En realidad hay que como, recordar algunas cosas. Es bastante cuentoso. eh, y estamos sacando algunas cosas para que sean menos cuentoso, porque si no es hacer 20.000 millones de cuentas y a veces uno se marea. ¿Sí? No tiene como mucho sentido. Por ejemplo, en el primero, interpolación de polinomios, si yo le digo, bueno, hacer diferencias de día para hacer un polinomio de grado 4 y les queda una cantidad de cuentas que se van a perder o sea, es re fácil perderse en el medio, porque tengo tanta cuenta para hacer que nada, o sea, me lleva mucho tiempo. No tiene sentido. ¿Sí? Lo mismo, para hacer la descomposición L1 de una matriz de 5 por 5. Y bueno, se puede hacer tranquilamente, pero de vuelta, lo que tengo que ir haciendo son muchísimos pasos. Tengo 4 más 3 más 2 más 1, ¿sí? Eh, 7, 10 pasos prácticamente. Eh, nada, es súper cuentoso, no tiene como mucho sentido. ¿Entiendes? Sí, Y con esto, finitem. La idea es, vamos a empezar a las 7, yo ya para las 7 menos 5 voy a estar, si alguno de ustedes quiere estar antes, avise, si, vamos a ver, si alguno de ustedes puede estar antes, y quiere estar antes, avíseme, así empiezo antes, la idea es que tengan 1 hora y media, casi 2 horas para hacer el parcial, les va a sobrar tiempo. Así los corrijo en el momento y ya le doy las notas y aquellos que tienen que venir al recuperatorio, bien, ya podemos hablar del recuperatorio y los que no, bueno, ya podemos hablar del final. dale, ok, está bien. ¿Sí? Pero yo ya a partir de las 6:30 puedo estar tranquilamente. ¿Sí? Así ya empezamos y ya vamos liquidando, entre comillas, ¿no? No liquidando de que los voy a liquidar, liquidando el trámite. Ah, bueno, está bien. Bueno, si no hay más Gracias dudas, por la clase. cortamos acá, ¿eh? Te queda más tranquilo, ¿no, Juan? Sí. Bien. Voy a ver si se los puedo subir ahora los videos, así ya los tienen. Si el viernes no se los subí, porque Te mandamos mail. corté Está bien. ahora y me olvidé en 5 minutos, que puede pasar, mándenme un mail. ¿Ok? Dale. Listo. Bueno, Buena semana. igualmente. Igualmente. Chao, chao. Chao. Chao, nos vemos.